Non è impresa da pigliare a gabbo di scriver fondo a tutto l'universo. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Continuamos con la lectura y comentario de la Divina Comedia de Dante Alighieri, esta vez con el comentario al canto número 32 y 33 del Infierno. Recordemos que esta primera sección, el Infierno, tiene 34 cantos, porque ha comenzado con un canto inicial que funciona a modo de prólogo, ¿no? El primer canto, o el primero y el segundo de alguna manera. De modo que estamos casi terminando esta sección. Han entrado Virgilio y Dante al noveno círculo, donde se castiga el peor de los pecados en la visión de Dante, que es la traición, y distintos tipos de traiciones. Pero básicamente pensemos que la traición es para Dante el quiebre, la fractura del orden social. Toda nuestra vida como seres civilizados, como miembros de una sociedad, de una familia, dependemos de los vínculos de confianza. La traición rompe estos vínculos de confianza, de manera que todo se desmorona. Es el peor atentado, podemos decir así, contra el ser humano, tanto en su vida civil como religiosa. Pensemos que en la visión cristiana la religiosidad es también social, es formar parte de un cuerpo social que es la Iglesia, de una comunidad, de una gran familia de los hijos de Dios. Comienza diciendo: si dispusiera de versos ásperos y roncos, como serían convenientes para describir el triste foso sobre el que se apoyan todas las demás rocas, expresaría la sustancia de mi pensamiento más plenamente. Io premerei di mio concetto il succo più pienamente. Exprimiría el jugo de mi pensamiento más plenamente. Si tuviese rimas ásperas y rocosas. Y efectivamente Dante apela en este canto especialmente a sonidos ásperos, secos, duros. Pero nos advierte que no es suficiente. Está tratando de describir el punto donde se apoyan todas las rocas, sobre el punto sobre el que pesan todas las rocas. Por eso también habla de que sería necesario oprimir el concepto para expresar, para que salga esta expresión dura. El centro de gravedad del mundo, donde hacia el cual todo peso confluye. Pero Dante confiesa que su lenguaje es muy limitado. No tiene estos versos ásperos y roncos. Pero como no los tengo, no sin temor empiezo a contar, que no es empresa para tomarla a juego, la de describir el fondo de todo el universo, ni es para lenguas que empiecen a balbucir. Literalmente dice, no es para lenguas para llamar a mamá o babbo, para llamar a mamá o a papá. Va a describir el fondo de todo el universo, el punto físicamente más alejado de la superficie del planeta, pero moralmente el punto más alejado de Dios. Dante tiene que expresar con un lenguaje que no es el de llamar a mamá o a papá, el lenguaje que aprendimos en casa, el lenguaje práctico, el lenguaje cotidiano. Se necesitaría otro lenguaje para expresar lo que está más allá del límite, en el límite de lo decible, en el límite del ser, de la existencia, para expresar la oscuridad, la muerte, para expresar lo que está más alejado de Dios. Pero que ayuden a mis versos aquellas mujeres que ayudaron a Anfión a cercar a Tebas. Se refiere a las musas. Pide ahora el auxilio de los dones poéticos para cantarlo de la mejor manera posible.
las musas ayudaron a Anfión, que tenía la lira de Apolo, con su música a traer las rocas de los montes, y esas rocas construyeron las murallas de Tebas. Podemos pensar que aquí aparece esta imagen de la ciudad ideal, construida gracias a la armonía, al arte, a la comunión con los dioses. Y después conocemos el mito de Tebas, que es una ciudad que se va destruyendo a sí misma, con graves pecados, con grandes desastres internos en sus familias. Vamos a ver que Dante termina hablando de la nueva Tebas, hablando de las ciudades italianas contemporáneas, que empezaron siendo quizá un proyecto de humanismo, de libertad, de expresión del ser humano, y terminaron en guerras fratricidas, cuya máxima expresión es la traición que se castiga aquí. Dante invoca entonces a las musas para que lo ayuden a componer esta parte del poema, de modo que mis palabras respondan a los hechos, a la verdad profunda que él está tratando de expresar. Y por eso va a recurrir a la imagen mítica, como lo viene haciendo permanentemente, a la imagen poética, que es lo más cercano que podemos tener a una verdad espiritual, sobrenatural, y en este caso, la imagen más profunda del infierno. Contrariamente a lo que hace la imaginación popular, que coloca llamas de fuego en el infierno, en Dante, aunque han aparecido llamas previamente, lo más profundo del infierno es el lago de hielo, el Cosito, el lago formado por el llanto de la humanidad, especialmente de los pecadores. Y es un lago congelado. La imagen del hielo es quizá la más expresiva de la muerte, de la fijeza del pecado, de la falta de amor, de caridad. Así aparece ya en los comentaristas antiguos de Dante. El frío del pecado, especialmente el frío de la traición, congela las almas, les quita todo rastro de caridad, de amor. Podría haber alguna referencia bíblica en esta imagen del frío en lo profundo del infierno. Isaías 14:13 dice que Lucifer puso su trono al norte, al lado del Aquilón, que es el viento que trae el frío. San Agustín, en uno de sus comentarios, dice que él puso allí su trono para hacerse servir por los que están en las tinieblas y el hielo. En otro de sus sermones, San Agustín va a decir que el viento aquilón es símbolo del influjo diabólico que congela a los hombres sin caridad. Y efectivamente vemos en estos tres últimos cantos que la caridad brilla por su ausencia. En los cantos anteriores también, pero especialmente aquí se manifiesta de una manera salvaje, brutal. Hay muchas comparaciones con el mundo animal, con el mundo de los perros, el perro vinculado simbólicamente a la traición, esto es parte del simbolismo medieval también. Oh gentes malditas sobre todas, que estáis en el lugar que me es tan duro describir, mejor sería que en la tierra hubierais sido ovejas o cabras, es decir, más les valdría no haber sido seres responsables, ¿no es cierto?, como los animalitos. Cuando estuvimos en el fondo del oscuro foso, muy por debajo de donde estaban los pies del gigante, podemos pensar que los gigantes están apoyados en una especie de cornisa y han bajado más profundamente todavía. Yo miraba aún el alto muro cuando oí que me decían: mira dónde pisas, anda de modo que no pongas las plantas sobre las cabezas de nuestros míseros y atormentados hermanos. Me volví entonces y vi delante y a mis pies un lago que por estar helado tenía más aspecto de ser de vidrio que de agua. Uno de los condenados le advierte a Dante que mire por dónde está pisando, porque como vamos a darnos cuenta ahora, en ese lago están congeladas las almas de los traidores. Algunos piensan que esta voz es de Virgilio, no queda claro. Otros dicen que puede ser uno de los traidores condenados en este círculo.
En todo caso habla de míseros y atormentados hermanos. La miseria, la peor miseria es estar privado de la presencia de Dios, obviamente. Lo curioso es la referencia a la hermandad, porque el pecado rompe toda clase de proximidad, no establece ningún vínculo. Sin embargo, aquí se utiliza esta expresión. Y de ahí algunos deducen que se podría estar refiriendo a hermanos literalmente de sangre, que va a encontrarse aquí Dante condenados, como veremos más adelante. Propone ahora Dante una comparación con los grandes ríos congelados y dice que no se le comparan. No se cubre durante su curso de tan espesa capa en invierno el Danubio en Austria, ni el Tanais allá bajo el frío cielo. Pues si el Tabernic o el Pietrapana, dos grandes montes, les hubiesen caído encima, no lo hubiesen podido resquebrajar. Literalmente dice, no le habrían hecho hacer ni un cric, ni el ruido del resquebrajamiento del hielo. Toda esta parte, las rimas hacen recordar mucho a el craquelarse del hielo precisamente. Y ahora pone otra comparación. Y como está la rana al croar con el hocico fuera del agua en la época en que suena frecuentemente la villana que está espigando, es decir, bueno, en verano, así estaban lívidas hasta el sitio donde aparece la vergüenza, las sombras dolientes en el hielo, dando diente con ruido de cigüeñas. Podemos imaginar ese sonido del castañetear de los dientes que Dante aquí compara con la bandada de cigüeñas que todas cuando dan pico con pico hacen ese sonido lúgubre, ¿no es cierto? Y que Dante asocia aquí también al frío. Todas tenían el rostro vuelto hacia abajo y daban testimonio con su boca del frío y con sus ojos de la tristeza de su corazón. Castañetean los dientes y a su vez lloran. Cuando hube mirado en torno mío, miré a mis pies y vi a dos tan unidos que se les mezclaban los cabellos. Decidme vosotros que así os estrecháis pecho con pecho, exclamé. ¿Quiénes sois? Ellos levantaron la cabeza y después de haberme mirado, sus ojos que estaban desde antes húmedos por dentro, gotearon sobre los labios. Congeló el frío las lágrimas sobre estos y los selló. Ninguna grapa unió nunca tan fuertemente madera con madera, por lo cual, como dos machos cabríos se embistieron, pues a tal punto los dominó la ira. La imagen es ciertamente impactante, ¿no? Dante ve a estas dos almas unidos en un estrecho abrazo. Ahora nos vamos a dar cuenta que se odian profundamente y que al levantar la mirada, todos estos pecadores estaban mirando hacia abajo, dijo antes, cuando levantan la mirada, el llanto se le congela en el rostro mismo y les sella los labios. Y otro, que había perdido ambas orejas a consecuencia del frío, conservando la cabeza agachada, dijo, ¿por qué nos observas tanto? Si quieres saber quiénes son esos dos, sabe que el valle por donde corre el Vicencio fue de su padre Alberto y de ellos. De un mismo cuerpo salieron, y puedes buscar por toda la Caína sin encontrar sombra más digna de estar sumergida en el hielo. Se trata de Alejandro y Napoleón, hijos de Alberto degli Alberti, que a la muerte de su padre habían disputado permanentemente por la herencia y se habían traicionado. Este que está hablando llama la Caína a esta sección. Digamos que el cosito, el lago de hielo, está dividido en 4 secciones. La primera llamada Caína, por Caín, donde penan los que traicionaron a sus familiares. Después se encuentra la Antenora, por Antenor, el troyano que facilitó la entrada de los griegos a Troya, donde se pena por la traición a la patria. En tercer lugar está la Ptolomea, se duda si es por Ptolomeo, el rey egipcio que mata a Pompeyo para quedar bien con César,
siendo Pompeyo huésped suyo, o por el personaje bíblico del Ptolomeo que hospeda a la familia de los macabeos y asesina a algunos de ellos. Es la sección del cosito donde se pena la traición contra los huéspedes, contra los que uno ha recibido en su casa, que se han confiado a uno. Y finalmente la Judea, donde se pena la traición contra la majestad divina o contra los representantes de esta majestad divina, como veremos en el canto 34. Sin embargo, entre una sección y otra no parece haber ninguna discontinuidad. Se va aparentemente descendiendo hacia el centro mismo. A algunos les parece extraño que la traición a los familiares esté antes, es decir, sea menos grave que la traición a los huéspedes, por ejemplo, o a la patria. Sin embargo, en la concepción de Dante, la familiaridad es un vínculo que uno no ha buscado, que uno no ha elegido, la consanguinidad. En cambio, la sociedad en la que uno vive, o mucho más todavía, el huésped o el amigo, sí, uno voluntariamente ha establecido ese pacto, podemos decir así, cuya traición parece más grave. En todo caso, entre una sección y otra, entre la Caína y la Antenora, entre la Antenora y la Ptolomea, entre la Ptolomea y la Judea, no aparece ninguna diferencia. Simplemente vamos a ver que los pecadores están en posiciones diferentes. En el caso de estos dos hermanos, podemos pensar que es un suplemento al castigo el que estén tan unidos los que se odiaron tanto. Y el pecador que está hablando con Dante le dice que nadie más que ellos es digno de estar en ese lugar. Ni siquiera aquel a quien le fue hendido el pecho y la sombra por la mano de Arturo, ni Focaccia, ni este que me estorba con la cabeza de modo que no veo a nadie más, y que se llama Sassolo Mascheroni. De los varios traidores que se mencionan aquí, el primero es Mordred, el personaje de la leyenda del rey Arturo, que era hijo del rey y había iniciado una revuelta contra su padre, lo había traicionado, y finalmente en una batalla Arturo lo atraviesa con una lanza y dice que pasó un rayo de sol por el orificio, de manera que, como dice aquí Dante, fue hendido al mismo tiempo el pecho y la sombra. Los otros son personajes, obviamente, ya no de la leyenda, sino de la historia, que asesinaron también a parientes. Finalmente, el que le habla le refiere también su propio nombre, el de otro traidor conocido, un Camicione de Pazzi. Luego vi 1000 rostros amoratados por el frío, de donde me ha quedado el horror con que miraré siempre los estanques helados. Y mientras caminaba hacia el centro sobre el cual gravita todo, y yo temblaba en la eterna sombra, no sé si fue por voluntad, azar o destino, que andando entre las cabezas di fuerte con el pie en el rostro de una. Llorando me gritó: ¿por qué me pisas? Si no vienes a aumentar la venganza de Montaperti, ¿por qué me molestas? La batalla de Montaperti había sido una batalla entre Florencia y Siena, donde ganaron los sieneses porque el personaje que aquí está condenado le cortó la mano al portaestandarte de los florentinos y se sembró la confusión en el campo de batalla. Y yo dije: maestro mío, espérame aquí para que yo aclare una duda que se refiere a este. Después llevaremos la prisa que quieras. Mi guía se detuvo y yo dije a aquel que aún blasfemaba duramente: ¿quién eres tú que así reprendes a los demás? ¿Y quién eres tú que así vas por el Antenor golpeando el rostro ajeno? Respondió, de tal modo que si yo estuviera vivo te haría comprender que es demasiado. Vivo soy yo y puede serte grato, fue mi respuesta, si quieres fama, que incluya tu nombre entre los otros que he anotado. Y me contestó: de lo contrario es de lo que tengo deseo. Márchate de aquí, y no me des más disgusto, que mal suenan tus lisonjas en este lugar. Entonces lo cogí por la nuca y dije: te convendrá decir tu nombre o no te quedará ni un pelo. Aunque me dejes sin cabello, me replicó, no te diré quién soy, ni me descubriré si 1000 golpes me das en la cabeza. Puede asombrarnos
la violencia con la que se manifiesta Dante. Algunos piensan que es una oscuridad del corazón de Dante que tiene todavía que purgarse, como lo hará después en el purgatorio. Pero otros se inclinan a pensar que simplemente se manifiesta así una justa indignación de Dante contra la traición, ¿no?, contra el peor de los pecados. Por algo lo ha colocado aquí al fondo del infierno. Yo tenía ya sus cabellos entre mis manos y le había arrancado más de un mechón, mientras él aullaba con los ojos bajos, cuando otro gritó: «¿Qué te pasa, boca? No te basta castañetear con los dientes, sino que has de ladrar. ¿Qué diablo te golpea?». «Ya no quiero que me hables», dije, «malvado traidor, que para tu infamia yo llevaré de ti noticias ciertas». «Vete pronto», respondió, «y cuenta lo que quieras. Pero no calles, si logras salir de aquí, lo que se refiere a ese que ha tenido la lengua tan libre. Llora aquí el dinero que le dieron los franceses». Y se despacha a este personaje acusando a otros traidores. Aparecen 5 personajes más. Nos habíamos alejado ya de él cuando vi a 2 que estaban helados en una misma fosa, puestos de modo que la cabeza del uno parecía el sombrero del otro. Y al modo que el pan se come por hambre, así el de arriba le clavó los dientes al otro allí donde el cerebro se une con la nuca. No de otra manera mordió Tideo, lleno de furor, las sienes de Menalipo, que aquel mordía el cráneo y su contenido. Bueno, la escena es horrible, obviamente. Aparece ya el tema del hambre, del devorar, del comer, que va a seguir de aquí a todo el canto siguiente y al último, ¿no?, donde Satanás está devorando también a los pecadores. La referencia mitológica es de nuevo de la ciudad de Tebas. Tideo era el rey de Tebas y cuando fue herido de muerte por Menalipo, él mismo logró matarlo a Menalipo y le clavó los dientes en la cabeza como un animal furioso. «Oh tú que muestras de manera tan bestial el odio que tienes al que estás devorando, dime el porqué de tal situación», exclamé, «que si tú tienes razón en quejarte de él, sabiendo yo quiénes sois y cuál es su crimen, en el mundo de arriba te recompensaré si la lengua con la que hablo no se seca». Y aquí termina el canto 32. El canto 33 es uno de los más comentados del infierno, junto al canto quinto, donde está Francesca y Paolo, o el canto 26, donde encontramos a Ulises. En este caso, el protagonista es el conde Ugolino, como veremos a continuación. Notemos todas las referencias que hay al hambre, las referencias al alimento, las referencias a los perros, a los animales, a los lobos, que van configurando como un clima espiritual de todo este canto. Apartó la boca de la asquerosa comida aquel pecador, limpiándosela con los pelos de la cabeza que había roído por detrás. Después empezó a decir: «¿Tú quieres que renueve el desesperado dolor que el corazón me oprime con solo pensar en él y antes de hablar? Pero si mis palabras han de ser semilla que dé frutos de infamia para el traidor a quien devoro, me verás a la vez hablar y llorar». Odia tanto a aquel que está devorando que va a sufrir el dolor de recordar de nuevo su historia. ¿Por qué está allí condenado? En realidad no nos va a decir por qué está condenado, no nos va a decir su pecado, nos va a hablar de la traición que sufrió a manos del otro pecador. Sin embargo, en el mismo relato vamos a ir comprendiendo algo del pecado del conde Ugolino. «No sé quién eres, ni por qué medios has bajado aquí, pero me pareces florentino verdaderamente cuando te oigo. Has de saber que yo fui el conde Ugolino, y este el arzobispo Ruggieri, y ahora te diré por qué soy tan mal vecino suyo». Se trata de 2 ciudadanos de Pisa
que habían sido socios en su momento, gibelinos, pero el arzobispo Ruggeri terminó acusando al conde Ugolino de haber vendido varias fortalezas pertenecientes a Pisa a ciudades enemigas para conseguir la paz, y esto era visto como una traición. Después de un tiempo de disputas, el arzobispo invita a su casa a cenar al conde y a sus hijos, y allí lo detiene y lo pone preso. Durante casi 9 meses encerrado, finalmente los últimos 6 días de su vida es tapiado, se clava la puerta de la prisión y se los deja morir de hambre, traicionando así al traidor. El Papa Nicolás IV condenó la actitud despiadada del arzobispo, pero el Papa murió y el arzobispo siguió gobernando su diócesis hasta morir de viejo. Como por efecto de sus malos pensamientos, fiándome yo de él, resulté preso y después muerto, no es menester que lo diga. Todo el mundo ya conocía la historia. Dante tenía unos 20 y pico de años cuando sucedió todo. Pero lo que no puedes haber sabido es lo cruel que fue mi muerte. Esto es lo que vas a oír, y así sabrás si me ha ofendido. Un breve tragaluz de la torre, que por mí lleva el nombre del hambre, y en la cual conviene que aún se encierre a otros, me había mostrado por la hendidura varias lunas ya. La torre en la que se lo encierra es la torre llamada de la Muda, porque se ponían ahí los halcones del comune para que mudaran las plumas, pero a partir del encierro del conde Ugolino y de sus hijos, se empezó a llamar la Torre del Hambre. Bueno, digo de sus hijos generalizando, son 2 hijos y 2 sobrinos. Habían pasado ya varias lunas, varios meses, cuando tuve el mal sueño que desgarró para mí el velo del futuro. Este pecador, es decir, el arzobispo, se me aparecía como señor y jefe, como maestro edono. En Juan 13:13 Jesús dice, yo soy, ustedes me llaman señor y maestro. Aquí el arzobispo se atribuye a sí mismo la autoridad de Cristo. Este pecador se me aparecía como señor y jefe, cazando el lobo y el lobezno por el monte, que es causa de que los pisanos no puedan ver a Luca, es decir, el monte que se interpone entre Luca y Pisa. El arzobispo está cazando al lobo y al lobezno. Efectivamente, el conde Ugolino se identifica en este sueño con un lobo, símbolo también de la ferocidad y del hambre. Con perros hambrientos, furiosos y avesados, los Gualandi, los Sismondi y los Lanfranchi habían sido puestos por delante, es decir, los gibelinos que son incitados por el obispo a perseguirlo, así como a otras personas del pueblo. A poco correr me parecieron cansados el padre y los hijos, el lobo y los lobeznos, y me parecía ver que les desgarraban los flancos con los agudos colmillos. De nuevo, una imagen del hambre voraz. Cuando me desperté, antes de que amaneciera, recordemos que los sueños del amanecer eran considerados como proféticos, oí llorar entre sueños a mis hijos que conmigo estaban y me pedían pan. Los hijos también están atormentados por sueños proféticos. Le piden pan. Podríamos detenernos a considerar cómo en todo el pasaje aparece la cuestión de el pan que los hijos le piden al padre. Y aquí podemos descubrir lo que Dante nos está contando. Es no solo la historia de la muerte cruel del conde Ugolino y de sus hijos, es también la historia de la crueldad de Ugolino. Un padre le debe el pan a sus hijos. El padre está para alimentarlos, para nutrirlos, no solamente físicamente, ¿no? Espiritualmente. Un padre le debe a los hijos el pan de la palabra, de su palabra, de su consejo. Y sin embargo vamos a ver a Ugolino
encerrado en sí mismo, ¿no? En su egocentrismo, él es el único que se considera digno de compasión y se quiere mostrar ante los hijos duro, impasible. Les niega incluso una palabra de esperanza, de consuelo. En la peor de las situaciones, un padre estaría por lo pronto llorando con sus hijos, consolándolos, hablándoles, y mucho más en un mundo religioso, cristiano, rezando con ellos, arrepintiéndose de haber arrastrado con él a sus hijos, a sus sobrinos, a la prisión, a la muerte. Y sin embargo, él no hace nada de esto. No busca a Dios, no se arrepiente, no llora, no les habla a sus hijos. Efectivamente, Dante parece estarnos hablando de que esta es la peor traición. La traición a la patria, la traición a la ciudad, es en primer lugar una traición a su futuro, es una traición a los hijos. Dante construye sutilmente toda esta imagen como contrapartida de la Eucaristía, de la comunión, de lo que constituye la unión de los fieles con Dios y la unión de los cristianos entre sí. En la mesa eucarística está el mismo cuerpo y sangre de Cristo ofrecido como sacrificio por nosotros para alimentarnos espiritualmente. En contraste de esta mesa de la caridad, de este banquete del amor, en todo el círculo de la traición vemos una ruptura de los vínculos de la caridad, expresamente manifestado en este devorarse unos a otros sin compartir una mesa común, sino alimentándose unos de otros. Quizá la mayor misión de un padre es ofrecer a los hijos esa mesa, pero Ugolino, que no lloró en la torre, quiere ahora que Dante llore por él y él mismo está llorando como condenado. Bien cruel serás si no te dueles pensando en lo que mi corazón presagiaba, y si no lloras por ello, ¿por qué llorarás? Ya estaban despiertos y se aproximaba la hora en que nos solían traer la comida, pero cada uno dudaba a causa de lo que había soñado. Oí clavar la puerta de la horrible torre, y entonces miré a la cara de mis hijos sin decir palabra. Yo no lloraba, porque me sentía enteramente petrificado. Io non piangea, si dentro impetrai, con una palabra probablemente inventada por Dante. Por dentro me hacía de piedra, me empetraba. Recordemos que Dante ha empezado hablando de que este es el lugar de las piedras. En el canto anterior, ojalá tuviese una rima áspera y rocosa. En el libro del profeta Ezequiel leemos que Dios nos va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Aquí el corazón de carne de Ugolino se petrifica. En su orgullo se va encerrando en sí mismo. Aquí la traducción que leí dice me sentí enteramente petrificado, pero en realidad dice solamente eso. Por dentro me petrificaba. Lloraban ellos, y mi pequeño Anselmo dijo: «¿Nos miras de un modo, padre? ¿Qué tienes?» Y Anselmucho mío dice: «Tu guardi sí, padre, ¿qué hay?» Podemos imaginar qué temor debe ser el temor de los hijos cuando ven a su padre tener miedo. Lo peor. Pero no lloré, ni respondí nada en todo aquel día, ni en la noche siguiente, hasta que un nuevo sol salió sobre el mundo. Cuando un débil rayo entró en la dolorosa cárcel, y yo comprendí por el aspecto de aquellos 4 rostros el mío propio, me mordí las manos de dolor. Ugolino ve que se ha reflejado en sus hijos su propio rostro. Él ya no tiene ninguna esperanza y sus hijos también la han perdido. Los hijos son este reflejo del rostro de los padres. Y él se muerde las manos, un signo de desesperación. La desesperación que ya es la vivencia misma del infierno. No hay ningún gesto de esperanza cristiana en Ugolino. Y ellos, pensando que lo hacía impulsado por el hambre,
se levantaron con presteza y me dijeron: Padre, sentiremos menos dolor si comes de nosotros. Tú que nos diste estas míseras carnes, despójanos de ellas. Padre, assai ci fiamen doglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia. Tremendo. Los hijos se ofrecen a ser comidos por el Padre. Una alusión casi eucarística del que ofrece su propio dolor, su propio corazón, para aliviar en algo el dolor de otro. Pero en vez de ser el padre que hace ese sacrificio por los hijos, son los hijos los que están dispuestos a hacerlo por el padre. Me apaciguó entonces para no entristecerles más, y aquel día y al otro permanecimos todos callados. Tutti muti. Oh dura tierra, ¿por qué no te abriste? Cuando estuvimos en el cuarto día, Gado se tendió a mis pies y me dijo: Padre mío, ¿por qué no me ayudas? Padre mío, que non m'aiuti. Allí murió, y como tú me estás viendo, vi yo morir a los otros tres, uno a uno, entre el quinto y el sexto día. La exclamación de Gado es una referencia evidente a la de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Parece que para Gado, aquel miserere di me del comienzo de la Divina Comedia, ten piedad de mí, parece que no ha sido respondido por nadie, por lo menos por el que tenía que responder, por su padre. Muere porque nadie se apiada de él. Llegamos así al séptimo y al octavo día. Ya ciego buscaba tientas a cada uno, y durante 2 días los llamé después que estaban muertos. El padre intenta acercarse a ellos después de que han muerto. Antes no los ha buscado, ahora sí los busca tocar a tientas, aunque sea. Y finalmente dice: luego, más que el dolor, pudo el hambre. Posia, più che il dolor, poté il digiuno. Más que el dolor pudo el ayuno. Es decir, que no lo mató el dolor de haber perdido a sus hijos, lo mató el hambre. Aunque el verso, como señala Borges, es lo bastante ambiguo como para dejarnos sospechar una posibilidad peor, es decir, que él mismo comió de sus hijos. El ayuno pudo más que el dolor. Y Dante probablemente quiera dejar ese verso en la ambigüedad que lo vuelve más terrible, más siniestro, y efectivamente nos muestra por qué este personaje está casi en el fondo mismo del infierno. Esta torre del hambre en la que han sido encerrados no es tanto la torre del hambre física a la que los sometió el arzobispo Ruggieri, sino el mismo Ugolino. Por eso podemos descubrir de nuevo cómo Dante, en el discurso mismo del pecador, revela al que lo lee con detenimiento el pecado verdadero que está penando en el infierno. Cuando terminó de decir esto, con los ojos extraviados, volvió a tomar el mísero cráneo con los dientes que se hincaron en el hueso tan fuertemente como los de un perro. Y entonces Dante termina esta historia de Ugolino con una exclamación que parece sacada de los profetas, especialmente de Isaías, contra la ciudad pecadora, porque toda Pisa ha participado de esta desgracia. Algunos condenando a muerte a los inocentes, es decir, a los hijos y sobrinos de Ugolino, y otros simplemente con no defenderlos. Ah, Pisa, vituperio de las gentes, del bello país donde el sí suena. Donde el sí suena es Italia. En su obra de vulgar elocuencia, Dante señala las grandes lenguas de Europa, el provenzal, el francés, el italiano, como las lenguas del hoc, del oil y del sí. Pisa es la vergüenza de toda Italia. Ya que tus vecinos son lentos en castigarte, muévanse la Capraia y la Gorgona, en las 2 islas que están
frente a la desembocadura del Arno, el río que pasa por Pisa, y formen una barrera en la hoz del Arno, de modo que éste anegue a todos tus habitantes. Que si al conde Ugolino se le acusó de haber entregado tus castillos, no debiste condenar con tal suplicio, literalmente dice, con tal croche, con tal cruz, a sus hijos, inocentes en su tierna edad, oh nueva Tebas. Vuelve a aparecer la imagen de Tebas, esa ciudad que fue construida gracias a la lira y al don de las musas y de Apolo, y ahora debe ser destruida porque es una ciudad que se ha corrompido, que está llena de traición. Pasan ahora de la Antenora a la Ptolomea, donde se castiga a los traidores, a los huéspedes. Seguimos adelante hasta allí donde el hielo rudamente oprimía a otros condenados, no vueltos hacia abajo, sino totalmente hacia arriba. El llanto mismo no les permitía llorar, y el dolor que encontraba el obstáculo sobre los ojos se volvía hacia adentro para aumentar la angustia, pues las primeras lágrimas formaban una valla y como visera de cristal cubrían bajo los párpados todo el ojo. Es decir, como estos están mirando hacia arriba, las lágrimas forman esa especie de córnea cristalina que se congela y retiene lágrimas por dentro del ojo. Una imagen tremenda. El llanto les impedía llorar. Y ocurrió que a pesar de hallarme encallecido por el frío y haber dejado toda sensibilidad de tener asiento en mi rostro, me pareció sentir algo de viento, por lo que dije, «Maestro, ¿quién mueve el aire? ¿No está aquí apagado todo vapor?» En la creencia medieval, los vapores levantados por el calor del sol eran los que producían las diferencias de temperaturas y la producción del viento. Dante dice, aquí no hay sol, ¿por qué habría viento? Y me contestó, pronto estarás donde tus propios ojos te darán la respuesta, viendo la causa que ese viento produce. Virgilio nos deja con la incógnita para el canto siguiente, de dónde aparece este viento en lo profundo del infierno. El viento que está congelando este gran lago de lágrimas, el coquito o el cosito. Y uno de los desdichados presos en la helada corteza nos gritó, «Oh almas tan crueles que vais destinadas al último recinto». Este personaje cree que Dante y Virgilio están condenados a lo más profundo y por eso están pasando por allí. Quitadme de los ojos este duro velo para que desahogue el dolor que me llena el corazón antes de que el llanto se hiele otra vez. A lo que repliqué, si quieres que te socorra, dime quién eres, y si no te libro, véame en el fondo de este hielo. Dante hace evidentemente una promesa un poco falsa, no literalmente en sus palabras, porque él dice efectivamente, aunque si no cumplo esta promesa, que no la va a cumplir, me verá el fondo de este hielo, porque él va efectivamente hacia el fondo del infierno, pero no como condenado. Entonces él me contestó, soy fray Alberigo, soy aquel que da fruta de mal huerto y por eso tomo aquí dátiles por higos. Alberigo de Manfredi, un noble que se había hecho fraile de los hermanos gozosos y que había invitado a comer a sus parientes, y en el momento de pedir la fruta para el postre, esa era la señal para que entraran a matarlos. Por eso dice, soy aquel que da fruta del mal huerto. Y por eso tomo aquí dátiles por higos. El dátil en la época de Dante era más caro que el higo, es decir, yo allí di higos, la muerte de los parientes, y aquí recibo este castigo, recibo estos dátiles. Oh, le dije, ¿ya estás muerto? Dante se sorprende porque fray Alberigo todavía vivía en el 1300. Y repuso, ¿cómo esté mi cuerpo allá arriba en el mundo? No lo sé. Tal privilegio tiene esta Ptolomea, este círculo de los traidores a los huéspedes, que muchas veces las almas caen en ella antes de que Atropos mueva los dedos.
Atropos es la Moira, la parca que se encarga de cortar el hilo. Recordamos el mito de los griegos, de los latinos. Hay un mito muy parecido también entre los pueblos nórdicos, de estas tres hermanas fatídicas que representan el destino, el pasado, el presente, el futuro, que van hilando la vida de los hombres. Y Atropos es la encargada de cortar, mover los dedos para cortar el hilo, es decir, para señalar la muerte. Fray Alberigo dice que no sabe qué pasa con su cuerpo que ha quedado en la tierra, porque algunas almas caen aquí en el infierno antes de morir, antes de que Atropos mueva los dedos. Y para que de mejor voluntad me quites las cristalizadas lágrimas del rostro, sabe que tan pronto el alma traiciona como yo hice, el cuerpo es poseído por un demonio, que desde entonces lo gobierna hasta que se cumple todo el tiempo de su vida. Esta es una idea bastante heterodoxa, por lo menos la fe cristiana nunca se ha hecho eco de esta opinión teológica. Aparece en Juan de Salisbury, en algún texto suyo, como una especie de interpretación del Salmo 54, donde dice que hay personas que bajan vivas al Sheol, traducido como el infierno. Pero la imagen es tremenda, de personas que siguen caminando, siguen aparentemente vivas aquí en este mundo, pero en realidad ya no son ellos, son demonios que han ocupado su lugar y su alma ya ha descendido al infierno. Detrás de esta imagen poética, tremenda, está esta intuición que tiene Dante de que hay pecados de los cuales parece que ya no se vuelve atrás. Hay un momento en que el corazón está tan cerrado que ya no hay arrepentimiento posible. Y uno de esos pecados es justamente la traición al huésped, al que se ha fiado en nosotros. Es la peor felonía, la peor de las traiciones. Igualmente en el purgatorio nos va a hablar, por supuesto, de la esperanza cristiana, pero en esta oscuridad del infierno parece también intuir la profundidad con la que un alma puede negarse a la redención. El alma cae en este pozo, y quizás se ve aún el cuerpo de esa sombra que aquí detrás de mí se hiela. Tú lo debes de conocer si eres recién llegado. Es mi ser Brancadoria, y ha pasado muchos años desde que fue encerrado aquí. Creo, le dije, que me engañas, pues Brancadoria aún no ha muerto, y come y bebe y duerme y lleva ropa. Al foso de arriba, dijo él, allí donde hierve la pez continuamente, no había llegado aún Miguel Sanque, el suegro de Brancadoria, asesinado por él, cuando éste dejó un diablo en lugar suyo en su cuerpo y en el de un allegado que cometió la traición con él. Brancadoria se habrá reído mucho, probablemente leyendo esta obra de Dante, porque vivió más que Dante, aunque Dante ya lo había condenado en el infierno. Pero extiende ya la mano, dice Fray Alberigo, y ábreme los ojos. Yo no se los abrí, y lealtad fue ser desleal con él. E cortesía fu lui esser vilano. Y lealtad fue, y fue cortesía, portarme como villano, dice Dante, porque quitarle el hielo de los ojos contravendría la justicia divina. Entonces, Dante sabe que aminorar en algo la pena de este condenado sería cometer una injusticia. Y como antes contra Pisa, ahora termina este canto con una invectiva contra Génova, porque Brancadoria, el que ha asesinado a su suegro, es precisamente un genovés. Ah, genoveses, hombres ajenos a toda buena costumbre y llenos de todos los vicios, ¿por qué no sois desterrados del mundo? Pues con el peor espíritu de la Romaña he encontrado a uno de vosotros que por sus obras tiene ya el alma bañada en el cosito y su cuerpo aparece vivo aún sobre la tierra. Y así terminamos el canto 33 del infierno. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.